Si se acuerdan, alguien me quiere dar un pequeñito recuento o algo de lo que se acuerden. A ver, David. Sí, veíamos que al principio del capítulo, David, Ajá, ahora que Salomón ya es rey, le ajá, instruye, le dice, sigue los caminos, así es. mantén los mandamientos y todo te va a ir bien. Exacto. Aquí vemos cómo la sabiduría, ¿verdad? O el conocimiento de padre a hijo es traspasado, ¿verdad? Cómo David le habla a Salomón de los problemas que él puede encarar y todo eso. Y también lo veíamos en el ámbito espiritual, ¿verdad? Hablábamos de cómo de igual manera Dios nos habla a nosotros a través de la palabra, ¿verdad? O a través de muchas maneras, ¿verdad? Para que entendamos cómo tenemos que cuidarnos, de qué tenemos que alejarnos, de qué no hacer y qué sí hacer, ¿verdad? Es lo mismo, así como David le instruye a Salomón, de la misma manera Dios nos instruye a nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengamos una vida uh, sana espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero una vida exitosa también, que es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a entrar en el capítulo 3. Es algo um, bien interesante este capítulo, ¿verdad? Y yo tengo aquí, pues, dos puntos, ¿verdad? Que quiero tratar más en este capítulo. Pero por favor, si alguien tiene algún comentario, si alguien quiere comentar algo, hágalo. Acuérdese, es estudio, no es prédica. En la prédica sí no ande levantando ni opinando, ¿verdad? Pero en los estudios, para eso es, ¿verdad? Si tiene alguna duda, levante su mano. ah, y claro que con mucho gusto lo conversamos. Si no sé la respuesta, para eso está la pastora. Ah, pero de eso se trata, ¿verdad? De que podamos hacer una dinámica si se puede, ¿verdad? Yo sé que todos venimos del mismo trasfondo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y, y el maestro explicaba algo y decía, a ver, ¿quién sabe esto? Y nadie decía nada. Y aunque sabía uno la respuesta, no lo decía porque, pues no, qué vergüenza que lo dijera y luego lo dijera uno mal, ¿verdad? Y se iban a burlar de mí o después mis amigos me iban a andar diciendo, ay, sí, el muy sábelo todo, ¿verdad? O qué sé yo. Claro que yo nunca sabía nada porque yo sí era bien burro en la escuela, pero así nos pasa, pero acuérdense que ya aquí ya no pasa de esa manera, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene un comentario o algo que hacer, algún comentario que hacer, no se detenga, en serio, con toda confianza, levante su mano y haga su comentario, ¿verdad? Y puede ser, no puede, es de mucha bendición, ¿verdad? Ver diferentes puntos de vista o a lo mejor una pregunta y esa pregunta que usted tiene también la tienen los demás y tampoco no la quieren hacer por temor o qué sé yo. Cuando usted la hace, wow, trae mucho conocimiento a la iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a procurar hacerlo así, ¿verdad? Vamos a más dinámico, si se puede, si ustedes gustan interactuar, adelante, ¿verdad? Pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios, ¿qué les parece? ¿Sí? Padre, como siempre, mi Dios, venimos aquí a darte toda la honra y la gloria. Señor, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, que está sentado en tu trono alto y sublime, y que a tu diestra se encuentra mi amado Jesús, nuestro Salvador, que mandó a su precioso Espíritu para morar en nosotros y redarguirnos e instruirnos en tu palabra, Padre amado. Señor, y ahora te pedimos que, Padre, tomes tu control de esto.
Señor, prepara nuestros corazones y habla, Padre, a nuestras vidas. Señor, revélanos lo que tú tienes para nosotros. Señor, enséñanos cada día más y más a conocerte íntimamente. Y una de las maneras que te podemos conocer íntimamente es a través de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, toma tú el control, Señor, y habla tú, precioso Rey. Señor, en tus manos estamos. Padre, este es tu lugar, amado. Muchas gracias, Padre. Gracias por estar aquí. Gracias por la palabra que tienes para nosotros. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a hablar como les decía, tengo 2, quizá 3 puntitos que quiero tocar con este capítulo, y quiero que, si usted tiene algún comentario o algún punto de vista, nos lo haga saber, ¿verdad? Es algo muy interesante. Entonces vamos a empezar con la primera parte, ¿verdad? Y como título, ¿verdad? Dice: Salomón se casa con la hija de Faraón. Aquí es algo bien interesante. Entonces el versículo 1 dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Ok, primer punto, ¿verdad? Salomón va y hace pacto con el pueblo de Egipto y se casa con una egipcia. ¿Qué fue o qué era una de las cosas que Dios tenía prohibido al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Emparentar con otras naciones. Les estaba prohibido emparentar con otras naciones. Aparte, ¿qué fue lo que les dijo Dios cuando tomaron la tierra prometida? Que Él les había entregado a todos, ¿verdad? ¿Y qué? Que no quería que hiciera alianza ¿con quién? Con nadie, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a Salomón haciendo ya 2 cosas que Dios no aceptaba, o Él había dicho no las van a hacer. Fíjese lo tremendo. Hoy en día la gente habla acerca, ¿verdad? Ya ve cómo anda hoy en día ¿cómo les dicen? Ahorita me acuerdo de la palabra. Pero progresistas, ahora son muy progresistas, y ellos dicen que Dios es racista, ¿verdad? No quería que nadie se juntara con su padre. Y esa no era la razón por la cual Dios no quería que su pueblo se juntara con nadie. Es algo tonto pensar, ¿verdad?, que Dios hizo a un hombre y a una mujer, a un hombre y una mujer nomás, y de ahí se descendieron todo mundo, y luego Dios va a ser racista. Es algo que yo todavía no entiendo, pero bueno, la razón que ellos dicen, ¿verdad?, que era racista porque no permitía que se mezclaran las razas, pero no era racismo esto, sino era una manera de que Dios protegía a su pueblo.
¿quién sabe por qué Dios dijo esto? ¿Se acuerdan? Si no, en el libro de Deuteronomio está ahí la clave, ¿eh? Pero la razón por la cual Dios no quería que su pueblo se mezclara con otras razas era porque, y él lo dice bien claro, porque después estas otras van a influenciar en ustedes y ustedes van a empezar a adorar a otros dioses. Y ya lo habían hecho anteriormente. Y Dios trajo castigos sobre ellos, ¿verdad? O corrección. Y ahora, entonces por eso era que Dios no quería que su pueblo se juntara con otras gentes, porque estas personas, porque al hacer esto, el pueblo iba a adoptar las otras creencias y iban a empezar a adorar a otros dioses. Tal grado es que aquí ya, en esto, aquí nos dice la Biblia, ya lo estaban haciendo. Fíjese nomás, dice que mientras tanto, o sea, todavía no edificaba Salomón ni su casa ni la casa de Dios, ¿verdad? En eso estaba, y estaba levantando los muros. Dice, y hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová. ¿Quién se acuerda dónde era donde Dios mandaba que se hicieran los sacrificios? ¿Sí se acuerdan? El tabernáculo. Exacto. Y era donde estaba el arca del pacto, era donde estaba el tabernáculo, y ahí era donde se tenían que hacer los sacrificios. Pero aquí ya habían adoptado una tradición pagana. Las otras culturas, en aquel entonces, el paganismo, ¿verdad? Paganismo es cualquier cosa, cualquier otro dios fuera de el Dios real de nosotros, ¿verdad? Entonces, en la tradición pagana, lo que ellos creían era que entre más alto podía subir a hacer el sacrificio, más cerca estaban de su Dios y más rápido les contestaban. Esa era una tradición pagana. Y aquí vemos que ya Israel ya había adoptado algo así. Hay otra traducción que a mí me gusta mucho y dice que ya habían hecho, que había muchas casas de adoración. En lugar de decir los lugares altos, en otra traducción dice lugares de adoración, lugares de adoración. Entonces ya habían creado lugares de adoración cuando Dios les había dicho exactamente dónde quería Él que se le adorara. ¿Sí se acuerdan que una vez, porque las personas equivocadas por cargar el arca del pacto, nomás para que no se cayera el arca del pacto, ¿se acuerdan? Y que lo toca, ¿y qué le pasa a la persona? ¡Pum! Porque Dios había ordenado las cosas de alguna manera y hay que seguirlas como Él las dice. No como a nosotros nos conviene, no como nosotros pensamos que es la manera, sino como Dios lo manda, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Salomón ya había empezado mal, pero fíjese qué tremendo. Ahorita vamos a leer al siguiente. Y ese es el otro punto que yo quiero que veamos, ¿verdad? Cómo Dios habla con Salomón. Pero antes de esto, otra vez, más adelante vamos a ver qué le sucede a Salomón por mezclarse o por casarse con mujeres que no eran israelitas, por envolverse con mujeres de otros pueblos, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita a ver eso. Pero bueno, entonces ya vemos aquí que Salomón ya había hecho pacto con Egipto, se había traído la mujer de Egipto. Ahora, la razón por la que hacían pactos, ¿verdad? Era si yo sabía que alguien era más fuerte que yo,
yo iba y hacía pacto con él y le daba una de mis hijas, o varias de mis hijas se las daba, ¿verdad? Y le decía, toma, llévatelas, cásate con ellas. ¿Por qué? Porque así mis hijas iban a influenciar. Si yo hacía algo, cualquier cosa, y ellos querían atacarme o querían hacer algo en mi pueblo, ¿verdad? Las mujeres, las esposas influenciarían, ¿verdad? Y no habría eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya habría hijos, ya se considera, ya se veía como familia. Entonces de esa manera se protegía. Entonces el pueblo de Egipto se estaba protegiendo del pueblo de Israel, y Dios le había dicho, no vas a hacer alianza con nadie. Pero aún, fíjese, Salomón desobedece esto, se casa con las mujeres, y fíjese lo que dice en el versículo 3. Dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Pero fíjese lo tremendo. Ese más Salomón, ese más quiere decir, aún y con todas las cosas, aún y con todos los errores, más aún, ¿verdad? Aún y con todo, más Salomón amó a Jehová. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo, la estaba regando bien feo. Sí la estaba regando, porque la Biblia nos describe, fue y se casó, violó los mandamientos de Dios. Mas aún sin embargo, Salomón amaba a Dios. Y ese es el punto, ese es el otro punto que yo quiero que tratemos hoy en día acerca de esto. Porque yo quiero que veamos la diferencia. ¿Por qué es que Dios no le da una oportunidad así a Saúl? ¿Y por qué a David sí? ¿Por qué con otros hombres? ¿Por qué con aquel hombre que tomó cosas del anatema? ¿Se acuerdan? Y que todo el pueblo fue castigado. ¿Sí se acuerdan de eso? Y Dios no le perdonó un errorcito. Se robó. Pero pues va y se mete con una mujer egipcia y va y hace pactos. ¿Y por qué Dios a no lo saca y lo apedrea? ¿Alguien tiene alguna? Porque Él ve nuestro corazón, sabía el corazón de Salomón y de David también. Una de las cosas que vamos a ver aquí, vamos a ver, es la misericordia de Dios. Vamos a ver cómo Dios es tan misericordioso, pero tan misericordioso, ¿verdad? Con sus hijos, con los que le aman. Y vamos a aclarar bien lo que es amar a Dios, ¿verdad? Vamos a aclarar bien, porque hoy en día hay algunas doctrinas, ¿verdad?, que nos dicen que si confesamos ya nomás con nuestra boca, ¿verdad?, y nos arrepentimos y ya, todo está bien. Y puedes seguir haciendo lo que tú quieras y puedes lo que sea, al cabo es que ya fuiste salvo. Y la Biblia no nos habla de esto, ¿verdad? Pero nos habla de un Dios misericordioso, nos habla de un Dios de amor. Y lo vamos a ver aquí, y un Dios que aguanta muchísimo, ¿verdad? Pero también es un Dios de justicia, ¿verdad? Que a su tiempo traerá justicia sobre los que no le aman y sobre los que le aman.
si no entienden, ¿verdad? Entonces, mire, versículo 3 dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. En otras palabras, sí, siguió los consejos que David le dio, ¿verdad? Y otra vez dice la Biblia que Salomón amaba a Jehová. Dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te daré. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Fíjese aquí, Él anduvo en justicia, en rectitud de corazón para contigo. Se le olvidaba que a Salomón, ¿verdad? Que no yendo muy lejos ahí con su mamá. Con su mamá. Su papá le mandó matar al marido de su madre, de Betsabé. Así, a sangre fría, se lo mandó matar. Y hizo otras tantas cosas. Y sin embargo dice aquí: anduvo con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia. Eso es lo que quiero que veamos. Tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, yo no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Fíjese lo que sigue, ¿verdad? Dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alegraré tus días. Alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová. ¿Dónde se paró? Delante del arca del pacto de Jehová, ¿verdad? Y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Fíjese lo que le dice Dios a Salomón: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, ¿como quién? Como anduvo David
tu Padre. ¿Cómo? Qué increíble. Aquí es donde vemos el corazón de Dios, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe exactamente lo que pensamos y sabemos, ¿verdad? Y veíamos que con el rey Saúl, Dios no tuvo misericordia, ¿verdad? Y en ningún lugar Dios menciona a Saúl. Y aun sin embargo Saúl se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió y le dijo al profeta, le dijo, pues ve y nomás hónrame delante del pueblo, ¿verdad? La única cosa es que el arrepentimiento de él fue de los labios para afuera. El arrepentimiento de él era para quedar bien con la gente y no para quedar bien con Dios. El arrepentimiento de David era para quedar bien con Dios y no con el pueblo. A David no le importó qué dijeran de él. A él lo que le importaba era lo que dijera Dios. Y es cierto, David podemos ver que fue un hombre con muchos errores. Pero la cosa que no podemos negar es que David amaba a Dios con todo su corazón y que andaba conforme al corazón de Jehová. David estaba dispuesto a perderlo todo. Si leemos los salmos, lo único que él le dice a Dios es: no me eches de tu presencia. Es lo único que David le pide. Le dice: es cierto, pequé, hice todo eso. Y cuando le dice: no, nomás no me eches de tu presencia, le dice: quítame todo lo que quieras, quítame el reino, quítame todo. Lo único es: no me eches de tu presencia. Es algo hermoso cuando podemos ver en la Escritura, ¿verdad? Que Dios no busca la perfección en nosotros, pero busca el corazón en nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Estamos verdaderamente buscando a Dios con todo nuestro corazón? ¿Es Él lo principal en nuestras vidas? Mire, Salomón hasta este momento había cometido ya bastantes errores y había aceptado otra vez que se adorara en los lugares altos, que no se adorara. Pero cuando él fue, después del sueño, fue y adoró. ¿A dónde fue a adorar? A donde se encontraba el arca del pacto, ¿verdad? Ahora sí fue a donde él sabía que había que hacer el sacrificio. Y va y hace sacrificio en lo correcto. Y aunque estaba haciendo cosas mal, pero la Biblia nos dice bien claro, dice, más aún, dice, más Salomón amaba a Dios. Es por eso que aquí vemos la misericordia, la gracia y el favor de Dios sobre la vida de Salomón. Fíjese nomás, un hombre se robó unas cuantas cosas de oro, ¿verdad? Se roba unas cuantas cosas de oro.
Y luego todo el pueblo paga por ello, ¿verdad? Son derrotados y todo. Y después de eso lo apedrean. Y no nomás a él, a toda su familia. Si nomás se robó unas cuantas cositas. ¿Qué tanto es eso? Es lo que Dios ve, es dónde está nuestro corazón. Eso es lo que Dios busca. ¿En dónde está nuestro corazón? Porque ahí donde está nuestro corazón está todo, ¿verdad? Y luego vemos que Dios le dice, ¿qué quieres? Y luego le dice, ¿sabes qué? Quiero sabiduría. Y Salomón nomás le pide sabiduría. Y aun sin embargo, Dios le dice, pues ¿sabes qué? Te voy a hacer el hombre más rico del mundo. No se le hace parecido este versículo con otros versículos. No. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús en Mateo? ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? En otras palabras, Jesús está citando, ¿verdad? Primera de Reyes 3. Nos está diciendo, mira, si le haces como Salomón, si buscas primero a Dios, si buscas su justicia, porque, ¿verdad? Salomón le dijo, dame sabiduría, ¿para qué? No le dijo, dame sabiduría para hacer grandes inventos y ganar mucho dinero. No le dijo, ¿sabes qué? Dame mucha sabiduría para todo. No, ¿verdad? ¿Para qué le dijo? Para juzgar a tu pueblo, para traer el juicio correcto, para que tu justicia sea hecha. Eso era lo que Salomón quería. Y Dios le dice, ok, por eso te voy a dar muchas riquezas. Dios sabe, mis amados, que no somos perfectos. Y sabe que la regamos. Ahora leía Colosenses 3. Estaba leyendo el libro de Colosenses, ¿verdad? Pero en el Colosenses 3 algo me impactó, ¿verdad? Les dice, a ver, déjenme leérselos porque fíjese lo que dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Si yo estoy haciendo hacer morir lo terrenal en vosotros, ¿qué estoy queriendo decir con eso? ¿Que todavía lo estamos haciendo o no? ¿Verdad? Ok. Y luego dice, en vosotros dice, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduviste. Y yo, en serio, yo estaba luchando porque está diciendo, hey, ¿saben qué? Ustedes tienen que parar esto, desobediencia, esto, avaricia. Cuidado, porque la avaricia es idolatría. Todo esto, ustedes tienen que parar con eso. Y lo dice,
Pero y luego les dice, como antes anduviste. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué está pasando aquí con esto? Nadie me puede interpretar, porque primero les dice, tienes que parar esto, y luego les dice, antes andabas en eso. Exacto, esa es la cosa. Aquí él está diciendo, hey, tienes que hacer morir esto. Y luego le dice, pero les hace ver, ahora eres una nueva criatura. Ya Dios no te está contando ese pecado, pero tienes que acabar con ello. ¿Por qué? Dice, porque de los cuales la ira de Dios viene. En otras palabras, está diciendo, mira, estás viviendo en misericordia ahorita. Y Dios te perdonó los pecados y los borró. Ya no sigas haciendo. No estés abusando de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque vas a desatar la ira, hijo. Y tú no quieres eso. Entonces, sí. Me llama la atención en el versículo ahí en el 6. Como dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Sobre quién? Los hijos de desobediencia. O sea, puede seguir siendo de Dios y ser desobediente. Oh, sí. O sea, qué impresionante, porque, o sea, el Señor nos da testimonio a nosotros de lo que debemos de hacer. O sea, y es cuando nuestra carne es crucificada, vamos a decirlo, y que no quiero, y que lucho, y que quiero seguir haciéndolo, y que estoy de terco, pero ¿por qué? Pero si esto me lo hicieron, aquello, lo otro, sin entender que el Señor me está diciendo, es que eso ya no es tuyo, deshazte de eso, porque si sigues caminando ahí, eres desobediente. O sea, y lo más impresionante es el juicio viene ahí. Por eso es bien impresionante que como hijos del Señor entendamos que no es porque nada más estoy aquí dándome golpes de pecho, creo yo que Dios no me va a hacer nada, porque me ama tanto que me va a aplicar, o sea, me va a amar tanto Dios que hasta chueco me va a dejar para que yo pueda entender que estoy desobedeciendo. Qué impresionante. Sí, termínalo. No, sí. Qué increíble. Gracias, Lucy, por ese punto. Nomás aclara, ¿hablamos tú y yo acerca de este tema? No. Okay. La pastora y yo no hemos hablado de ese tema y Te robé. pero está bien, porque y eso es lo que quería decirles. Miren, mis amados, es que cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Venimos bajo la gracia y estamos viviendo bajo la gracia. Y cuando venimos a los pies de Cristo verdaderamente, mire, cuando yo no le voy a hablar de las conversiones esas que sabemos que las hacen a fuerzas, ¿verdad? De esas que la esposa lo trae a fuerzas al vato y lo obliga y el otro dice, sí, okay, y sabemos que no hubo nada. Yo le voy a hablar de esas, yo le estoy hablando de esas conversiones, ¿verdad? Donde vino la persona, donde hubo un encuentro con Jesús, donde se arrepintió, donde supo y reconoció que era un vil pecador, que se arrepintió de su pecado, que Dios lo cambió, ¿verdad? Y ahora es una criatura nueva y empieza a vivir en la gracia de Dios. Y ama a Dios. El problema es, y ahí es donde continuamos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que seguimos haciendo las mismas cosas? ¿Cuántas veces? Sí. Porque no hemos
¿Cuántas veces hemos oído, verdad? Ay, es que no puedo con esto, ¿verdad? Que seguimos batallando con ello. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué es eso? No, nadie se ha puesto a pensar. Sí, mi hermana. Yo le voy a decir por qué, y esta es la única respuesta que yo encuentro, que la única cosa que ha funcionado en mi vida, es lo único que yo he visto que cambia y transforma y mantiene. Porque otra vez, si no hubiera la parábola de las semillas. ¿Cuántos conocen la parábola de las semillas? El sembrador, ¿sí se acuerdan? Toda semilla cayó, o sea, fue sembrada. Toda semilla. Y toda semilla algo le pasó, ¿verdad? Ahí nos está hablando que hubo una convicción, ¿verdad? Cuando es ahogada por las espinas, si no hubiera pasado nada, pues ahí se queda y no pasa nada. Pero las espinas mataron el fruto de la semilla. Lo mismo en las piedras. La semilla murió y empezó a echar raíz, pero era piedra y no se pudo echar raíz más y murió. Pero está hablando de una conversión. Ahora, cuando lo traduce, dice, cuando las aflicciones de este mundo, los problemas de este mundo, todas estas cosas de este mundo, ¿verdad? O que no fueron maduros, o esto o lo otro. Pero yo le voy a decir, mire, aún los hombres que aman a Dios con todo su corazón, también caen, y caen redonditos, y pueden morir en pecado e irse al infierno. ¿Por qué cree usted? Salomón, vámonos a nuestro capítulo. La Biblia nos dice que Salomón amaba a Dios, ¿verdad? Amaba a Dios. Y por eso Dios se le revela en un sueño y le dice, ¿qué quieres? Dime lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Y sabe que si Salomón le hubiera pedido riquezas, Dios se las hubiera dado. No más que hubiera habido consecuencias también de eso, ¿verdad? Pero Dios se lo hubiera concedido, porque cuando Dios te dice ¿qué quieres? Es porque lo va a dar. Entonces, Salomón le pide sabiduría, le pide entendimiento, le pide para saber dirigir, ¿verdad? ¿De qué nos está hablando aquí esto, verdad? Esto nos está hablando de que Salomón tenía una relación con Dios, amaba a Dios, amaba a Dios. El problema es cuando dejamos de tener intimidad con Dios. Ahí es cuando viene el problema. Ahí es cuando empezamos a ver. Y la razón por la cual, ¿verdad?, seguimos en el pecado es por la falta de intimidad con Dios. Es por la falta de intimidad con Dios, no hay otra. Hasta que no se mete uno con Dios y empieza uno a buscar a Dios y empieza a pedirle uno a Dios que Dios ponga su corazón en uno, que Dios lo ayude, ¿verdad? Y que le empieza uno a pedir a Dios que lo haga odiar el pecado como Él lo odia, ¿verdad?
Es solamente así que podemos vencer las adicciones al pecado. Ojalá y hubiera una receta mágica. Ojalá y tuviéramos una varita mágica para decir: usted ya no quiere seguir robando, ¡prun! Ya no va a robar más. ¿Usted cree que eso sucede? Mire, ¿por qué cree que la Biblia dice que Jesús llega y limpia la casa, verdad? ¿Y qué dice? Echa afuera al demonio, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ya, el demonio nunca vuelve. No, dice que anda por lugares desiertos y le va mal al demonio infeliz, ¿verdad? Y perdón por lo de infeliz, pero sí, no son felices los demonios. Entonces sí es un infeliz demonio. Entonces dice que va y se trae otros 7. Y pues ya viene y encuentra la casa bien limpiecita, bien adornadita. ¿Y qué dice? Vénganse, aquí está la fiesta, vámonos. Al cabo es que a este sí le gusta la fiesta, nomás la limpió para nosotros. ¿Por qué cree que eso sucede? ¿Qué cree que es lo que pasa? ¿Mandé? Mire, ok, la voy a poner para no ser muy duros, ¿verdad? Pero la vamos a poner así. Si a mí me gusta la tranza, ¿verdad? ¿Sí saben lo que es la palabra tranza? Es el hebreo para chapuza, para robo. Ser deshonesto, ¿verdad? Hacer trampa. Si a mí me gusta hacer tranza, ¿verdad? Y yo vengo con Dios y Dios cambia mi corazón, ¿verdad? Y sí, Dios llega y limpia mi corazón y hay una convicción. Por eso yo le estoy diciendo: perdóname, Padre, mis pecados. Y yo le aseguro que los principales pecados van a venir a mi mente. Y lo primero que voy a decir: ay, pues, con la tranza tengo que acabar. Pero ¿sabe qué va a pasar? Si yo me voy a mi casa y me siento a ver la televisión, o empiezo a hacer otras cosas, o simplemente tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? Es más, hasta pasármela con la familia todo el día, que no hay nada de malo, siempre y cuando usted le dé su tiempo a Dios, ¿verdad? Pero bueno, usted empieza a hacer y todo, ¿verdad? Entonces ahí dice: no, pues, es que iba a leer la Biblia ahorita, pero ya está, o sea, estoy tan cansado. No, pero mañana sí, Señor, ya. No, mañana sí, ok. Pero ahora sí, mañana me levanto bien temprano. Ahora sí, me voy a levantar a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana me voy a levantar a orar. Para que, ¿verdad? Ok. Y se dieron las 5. Es que me acosté tan tarde. Pues es que la luz sí nos iba de mi casa y no, pues, Señor, tú sabes. Bueno, no, pues me voy a echar otra horita de sueño, ¿verdad? Y ya me levanto y me baño y ya, pues nomás lo único, quítame ahí y rápido ya me voy me voy, ¿no? Y ya, así me voy. ¿Qué cree que va a pasar? La primera vez, pues, hijo, está bien, ojalá. No, hombre. A mí se me hace que esto viene de Dios, esta tranza, porque
ha de ser una bendición, como sabe que traigo pagos atrasados. Y hasta le echamos la culpa a Dios, ¿no? O decimos que es bendición. Que no. ¿Cuántos hemos oído, verdad, que le decimos al pecado bendición? No pagamos los diezmos y, ay, es que el Señor me bendijo tanto, ¿verdad? Porque usé los diezmos para pagar esto. Y transeamos. Y se acabó. Pero vamos a alargarla un poquito más. Si tuve así y terminé, ¿verdad? Y Dios me habló el domingo y me reconcilié. Señor Dios, te amo con todo mi corazón. Pasa el domingo y el domingo estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Y luego en la mañana me levanto temprano a las 5 y oro, Padre. Tú ya te la sabes, Padre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y vámonos, y al día siguiente otra vez leo 5 minutitos la palabra, perfecto. Y luego al día siguiente y me levanto a las 5, pero ya me levanté a las 5:30 porque estoy bien cansado. Al cabo es que de todos modos Dios no requiere Dios ya conoce mis peticiones. Vamos. Y ya se llega. Póngale que se avientan 2, 3, 4 meses. Y luego volvemos a caer. ¿Por qué cree usted? No hay nomás que una sola respuesta para ello. Y la Biblia es bien clara. La Biblia es bien clara. La única manera que podemos vencer el pecado es vivir en santidad. Y no le estoy hablando de vivir en perfección. ¿Se acuerda que no era vivir en perfección? Pero es vivir en santidad. Y vivir en santidad significa vivir conectado con la presencia de Dios. En todo momento. En todo momento. Y entregarle todo a Dios. Entonces, el enemigo huirá de nosotros. Y las bendiciones vienen solitas. Solitas. Si le contara ya. Hasta me tuve que quitar la cartera de aquí porque ya nada, no es cierto. No, pero ¿sabe qué? Dios es más que suficiente. Dios es más que precioso. Y no hay que pedirle absolutamente nada. Se lo prometo. Pero lo único que Él anhela es nuestra intimidad, el vivir con Él. Más adelante, ahorita les voy a nomás a parafrasear el resto del este. Más adelante vamos a ver qué es lo que le pasa a Salomón con toda su sabiduría, con toda su sabiduría y con toda su inteligencia, y vamos a ver qué le pasa al señor Salomón. ¿Sabe cuál era el problema de don Salomón? El mismo problema de don David. Fíjese nomás. Qué tremendo. Ese sí se casaba con bonitas, con feas, con todas. Así que unas estaban tarde y otras a tiempo, pero con todas se casaba. Eso sí sabía cumplir el viejo, con todas se casaba. 700 y tantas esposas. No es que le estoy adelantando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Entonces nomás esta es la entrada, ¿verdad? A lo que vamos a ver. ¿Qué sucede con una persona que Dios bendice, que Dios... Porque otra vez, muchas veces pensamos que porque ya Dios me bendijo, que porque ya Dios me habló, ya estoy hecho, ya la hice. Esto es un caminar con Dios. Si no, pregúntele a Pablo, ahí en qué le pasó en 2 Corintios. Dice, viene un demonio y me abofetea. Viene y me abofetea y no me deja. Y enojado. ¿Y quién era Pablo?
el demonio, mientras estemos aquí con vida, nunca va a parar. Por eso es importantísimo que nos mantengamos de la mano con Dios, buscando su voluntad, buscándole a Él por sobre todas las cosas. Que Él sea lo primero. Hay un hombre, hay un rabino, ¿verdad? Un predicador, pastor. Predicador es porque ya se me hace que ya no tiene iglesia, pero él es judío, judío mesiánico. Y una de las cosas que decía hace unos cuantos días, ¿verdad? Decía: tu día tiene que empezar con Dios. Antes de que hables con tu esposa, tu vida tiene que empezar con Dios. Tienes que darle las primicias a Dios. Ese tiene que ser tu día si quieres vivir en victoria. Y tu acabar del día tiene que ser con Dios. Si quieres vivir en victoria, si quieres caminar con Dios. Y yo decía, ¿sabes qué? Es tan cierto. Es tan cierto eso. Y lo vemos a través de la Biblia y lo vamos a ver. Entonces, hermanos, no es que un ratito ando bien y otro ando mal. La cosa es mantenernos, ¿verdad? Mantenernos en Él. Y de la única manera que lo hacemos es a través de la búsqueda de Él, ¿verdad? Terminamos con él. Ya después, ya nomás, lo siguiente del capítulo es que todo mundo conocemos la historia, ¿verdad? De las dos mujeres. Llegan dos prostitutas con Salomón y una le dice: Señor, pues fíjate qué pasó. Di a luz y vivíamos esta mujer y yo, ¿verdad? Vivíamos en una casa y yo di a luz, y luego a los 3 días, al tercer día, esta mujer también da a luz y tuvimos niños los dos. Y lo peor de todo es que no había testigos. Ellas se le explican bien, no había testigos, no había nadie que te pueda decir. Pero esta mujer en la noche se acostó sobre su hijo, lo mata y luego viene y me lo cambia a mí. Entonces en la mañana me di cuenta que no era el mío. Me di cuenta que no era el mío y esta mujer no me quiere dar el mío, y la otra le dice: no, este es el mío, ¿verdad? Y luego ahí fue la primera demostración de sabiduría de Salomón. Dice Salomón: ¿sabes qué? Ok, tráiganme una espada y tráiganme al chamaco. Ahorita aquí por mitades, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? No sé si a ustedes en sus casas se los hacía su mamá. Órale, ahí está para que no se peleen, mitad y mitad, ¿verdad? De ahí aprendieron eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues la mujer, la mamá del niño, inmediatamente dice: no, pues claro que no. Prefiero mejor que se lo quede ella, pero vivo. ¿Cómo lo voy a matar? ¿Cómo? ¿Verdad? Mostrándonos el corazón del Padre. Y la otra diciendo: no, chiquitita, dijeron que ni para ti ni para mí, mátenlo. ¿Por qué? Pues claro, no era de ella, no le interesaba. Al contrario, ella quería venganza de algo que ella hizo. Qué increíble. Satanás es igualito. Él fue el infeliz que se quiso creer como Dios. Él fue el que tuvo la culpa. Y ahora quiere destrozar a los hijos de Dios. Pero por eso está el juez y dijo: no, désenlo a Él. Jesucristo es el que pagó por ellos. Ahí es la comparación y ahí nos muestra la sabiduría de Dios, ¿verdad? Eso somos usted y yo, ¿verdad? Satanás nos ha querido robar de Jesucristo, ¿verdad? Pero ya nos ha entregado, el Padre ya nos entregó al verdadero dueño. Ahora es de nosotros mantenernos con Él, ¿verdad? Póngase de pie porque ya nos vamos.